Era una mañana cualquiera en Augusta, Georgia. El sol apenas comenzaba a calentar las aceras mientras los pájaros cantaban en los cables del tendido eléctrico. James Holloway, un oficial de policía con más de 2 décadas de servicio, tomaba su último café de la guardia en el asiento de su patrulla. A sus 47 años creía haberlo visto todo: robos, incendios, llamadas falsas y tragedias familiares. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder esa mañana. Estaba revisando su informe final cuando una pequeña figura corriendo por la acera llamó su atención. No era habitual ver niños solos a esa hora. La niña no tendría más de 7 años. Llevaba un vestido rosado arrugado, el cabello castaño alborotado y un oso de peluche apretado contra el pecho. Su carita estaba empapada en lágrimas y sus pequeños zapatos chocaban con el pavimento mientras corría con desesperación hacia él. James salió del coche sin pensarlo. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Se arrodilló justo cuando la niña llegó a él, jadeando. «Por favor, señor policía, necesita venir conmigo. Es mi mamá. No puede levantarse y respira raro», sollozó. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos que lo estremeció. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con suavidad. Lucy Bennett», respondió. James asintió y le ofreció la mano. «Muy bien, Lucy. Vamos a ver a tu mamá. Dime cómo llegamos a tu casa». Ella señaló con un dedo tembloroso. 3 cuadras más allá, cuando intentaba hacerme el desayuno. Le dije que buscaría a un policía, porque ella siempre dice que los policías ayudan a las personas. James miró a su alrededor, buscando señales de algún adulto. Nada, solo ellos dos. En ese momento, supo que no podía ignorar ese llamado silencioso del destino. Se você estivesse no lugar de Lucy, teria feito o mesmo? Ou se fosse James, teria seguido sua intuição sem hesitar? Comente aqui embaixo o que você teria feito nessa situação. Compartilhe essa história com alguém que precise acreditar no poder da ajuda verdadeira. E se inscreva no canal para ouvir mais relatos emocionantes como este. Lucy caminhava rápido ao lado de James, a veces trotando para mantener el paso. Le contaba con voz entrecortada cómo su madre, Rachel, trabajaba duro para cuidarla sola. «Siempre me lee cuentos por la noche», decía con orgullo, «y planta flores aunque no tengamos mucho dinero. Dice que siempre hay que hacer algo bonito, incluso cuando la vida se pone fea». James la escuchaba con atención, el corazón apretado por la ternura y el dolor que se mezclaban en esa niña diminuta pero valiente. Al llegar a la casa, una pequeña vivienda azul con contraventanas blancas, Lucy lo detuvo justo en la puerta. «Prométame que no se la van a llevar. Ella no es una mala mamá, solo está enferma, solo necesita ayuda para volver a ser fuerte». James se arrodilló y la miró a los ojos. «Te lo prometo, Lucy. Estoy aquí para ayudar, no para separar familias». Ella asintió, tragando lágrimas, y abrió la puerta con manos temblorosas. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. El interior era modesto pero limpio. Había platos servidos en la mesa, uno grande y otro con dibujos animados. Pancakes a medio hacer en la cocina y una silla volcada junto a la estufa. «Mamá», llamó Lucy con suavidad, «traje ayuda como dijiste». Desde la sala se oía una respiración agitada. James siguió el sonido y vio a una mujer joven tendida en el sofá, envuelta en una manta de colores brillantes. Tenía el rostro pálido, los ojos entreabiertos pero desenfocados. Respiraba con dificultad. «Señora Bennett, soy el oficial Holloway. Su hija vino a buscarme porque está preocupada», dijo James acercándose. Rachel intentó hablar, pero solo logró un susurro. «Lo siento, no debía haberla molestado». Lucy corrió a su lado. «No digas eso, mamá. Dijiste que si algo malo pasaba debía pedir ayuda, y eso hice».
James notó cómo, incluso débil, Rachel no dejaba de mirar a su hija con preocupación. Una madre que seguía siendo madre hasta en su debilidad. Rachel murmuró algo sobre una enfermedad autoinmune y la imposibilidad de pagar sus medicamentos. No tenemos los papeles que nos piden. Se perdieron cuando nos mudamos de urgencia. James sintió un nudo en el pecho. Ya no era solo una emergencia médica, era una falla del sistema. Una mujer invisibilizada que había hecho todo lo posible por seguir adelante. Lucy le apretó la mano. No dejes que me la quiten, por favor. Podemos estar bien si alguien nos ayuda, suplicó con una fe que le partió el alma. Mientras los paramédicos llegaban, James pensaba en cómo una niña de 7 años podía tener más claridad que muchos adultos. Y cómo una madre, sin fuerzas siquiera para hablar, seguía protegiendo lo más importante, su hija. Mientras subían a Rachel a la ambulancia, Lucy no soltaba su mano. «Voy a ir contigo, mamá. No estás sola», decía con voz firme. James la ayudó a entrar en su patrulla. «Vamos detrás de ella. Tú también necesitas saber que no estás sola, Lucy». La sala de emergencias del Hospital General de Augusta estaba llena de ruido y movimiento, pero para Lucy todo parecía moverse en cámara lenta. Se aferraba a su oso de peluche mientras observaba cómo su madre era llevada en una camilla. «¿Va a estar bien?», preguntó por tercera vez desde que salieron de casa. James, que caminaba a su lado, le respondió con la misma paciencia y ternura. «Los doctores están haciendo todo lo posible, Lucy. Y tú hiciste exactamente lo que debías. Salvaste a tu mamá». Una enfermera de rostro amable se acercó. «Hola, soy Patricia. ¿Eres la hija de la señora Bennett? Podemos llevarte a la sala familiar para que estés más cómoda». Lucy negó con la cabeza. «Quiero estar cerca de mi mamá. Ella me necesita». James intervino. «¿Y si espero contigo? Así no estarás sola». Lucy asintió. Se sentaron juntos en una esquina tranquila de la sala, donde ella empezó a hacerle preguntas sobre ser policía, pero sus ojos no dejaban de mirar la puerta por la que había desaparecido su madre. Pasaron 2 horas hasta que la doctora Martínez, una mujer de expresión serena, se les acercó. «¿Lucy Bennett?», preguntó. Lucy se puso de pie de inmediato. «¿Mi mamá ya está mejor?». La doctora sonrió. «Está estable. La estamos hidratando y le estamos dando medicación por vía intravenosa. Ha respondido bien, pero vamos a necesitar algunos datos más para poder ayudarla a largo plazo». James se levantó. «Estoy aquí para ayudar con eso». Ella perdió varios documentos importantes. La doctora frunció el ceño. «Eso complica las cosas. Sin papeles, sin seguro, sin historial médico, todo se vuelve más lento, pero no imposible». Lucy se acercó. «¿Puedo verla ahora?». La doctora asintió. «Claro que sí, pero hay algo más. Su mamá está muy preocupada por ti. No quiere que te separen». Lucy miró a James con una mezcla de miedo y confianza. «Tú puedes quedarte conmigo, ¿verdad? Hasta que mamá vuelva a casa». James sintió algo dentro de sí. No podía darle una respuesta protocolar. No en ese momento. «Lucy», dijo finalmente, «vamos a resolver esto juntos. No vas a estar sola». La doctora los condujo hasta la habitación. Rachel estaba más consciente, aunque aún pálida. Al ver a su hija, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo hiciste bien, mi amor. Eres tan valiente». Lucy corrió a abrazarla con cuidado. James se quedó un momento observando en silencio, notando cómo la niña acariciaba el cabello de su madre, como si intentara protegerla del miedo. Luego se acercó y se presentó formalmente. «Señora Bennett, estoy aquí para ayudarlas. No solo hoy. Vamos a buscar una solución». Rachel intentó sentarse. «No sé cómo agradecerte, pero no tengo a nadie más. No tengo familia aquí, y si me quedo hospitalizada, ¿quién cuidará de Lucy?». James respiró hondo. «Tengo una casa con una habitación libre. Mi madre vive cerca. Fue enfermera durante 40 años. Podemos cuidarla».
Solo por unos días, hasta que usted esté bien. Rachel lo miró incrédula. ¿Y por qué harías eso por alguien que acabas de conocer? James bajó la mirada un segundo, porque a veces ayudar a los demás es lo que nos ayuda a nosotros mismos. Lucy miraba a ambos, sosteniendo todavía el osito con una de sus manitas. Tal vez ustedes son los ángeles de los que mamá siempre habla, los que vienen vestidos diferente, pero que aparecen cuando más los necesitas. Rachel sonrió débilmente. Puede que tengas razón, mi amor. James se sintió atravesado por aquellas palabras. No sabía exactamente qué los había unido, pero tenía claro que no podía soltarlas ahora. No cuando habían llegado tan lejos. No cuando esa pequeña niña le devolvía con cada gesto la fe en lo que significaba realmente proteger. La doctora regresó con algunos papeles. Señora Bennett, tenemos que hablar sobre su medicación. El tratamiento es costoso y sin cobertura médica será complicado. Pero hay programas de ayuda si conseguimos los documentos necesarios. Rachel cerró los ojos con cansancio. Intenté tantas veces recuperarlos, pero nadie me explicaba bien. Todo era confuso. Perdí todo cuando nos desalojaron. Solo quería proteger a mi hija. James anotó en su libreta. Yo haré esas llamadas. Conozco gente en salud pública. Vamos a intentarlo paso a paso. Se essa história já te tocou até aqui, imagine o que ainda está por vir. Deixe nos comentários o que você está sentindo ao acompanhar a coragem de Lucy e o gesto inesperado de James. Inscreva-se no canal para continuar recebendo relatos reais que nos lembram do poder da empatia e da força do amor. Esa noche, Lucy durmió en una cama desconocida, pero más cómoda de lo que había sentido en semanas. Estaba en la casa de James, bajo el cuidado de su madre, Helen Holloway, una mujer de sonrisa cálida y manos que sabían consolar sin palabras. Helen le preparó una cena sencilla pero deliciosa. Le mostró fotos de James cuando era niño y le dejó elegir un libro para leer juntas antes de dormir. Tu mamá me dijo que te encanta leer cuentos, dijo Helen, peinando con suavidad el cabello de Lucy. Sí, pero solo si alguien me los lee con voz divertida, respondió la niña, esbozando su primera sonrisa en días. Mientras tanto, Rachel seguía internada. A pesar del cansancio, sentía un alivio profundo por saber que su hija estaba en buenas manos. James fue a verla después del turno. Lucy está bien, Helen la adora. Mañana voy a empezar a hacer las llamadas para recuperar tus documentos y buscar programas de asistencia. Rachel lo miró largo rato. No sé cómo devolverles todo esto. Nunca me había sentido tan sola, hasta ahora. James se sentó junto a su cama. A veces, la soledad no se rompe con palabras, se rompe con actos, y tú mereces tener a alguien de tu lado. A la mañana siguiente, Lucy se despertó con olor a panqueques y sonido de pájaros en el jardín. Bajó las escaleras con su osito en brazos y encontró a Helen en la cocina, dándole forma de flores a la masa. Buenos días, Sol, dijo ella. Hoy tenemos un día importante. Vamos a visitar a tu mamá y después tu abuelo James tiene unas llamadas por hacer. Lucy frunció el ceño. ¿James es mi abuelo ahora? Helen sonrió. Bueno, aún no, pero quién sabe lo que el destino tiene preparado. Al llegar al hospital, Lucy corrió por el pasillo con un pequeño ramo de rosas rosadas que había recogido del jardín. Al entrar a la habitación, notó algo distinto. Rachel estaba sentada, más animada, pero en la mano y sus ojos estaban rojos. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó de inmediato. Rachel intentó sonreír. Nada, mi amor. Son lágrimas de agradecimiento. Solo que me llegó una carta. Trabajo Social quiere evaluar dónde vas a estar mientras me recupero. Lucy parpadeó. Evaluar, pero ya estoy bien. Estoy con personas buenas. James intervino con calma. Es solo un procedimiento, Lucy. Pero vamos a preparar todo. Nadie va a separarlas. Lo prometí y lo cumpliré. Rachel lo miró, todavía en la mirada.
Mañana es la reunión. Quieren hablar con Lucy también. Helen se sentó junto a la cama. Entonces vamos a prepararnos. Tienen que ver lo que ya es evidente, que esta niña está rodeada de amor y que su madre es fuerte y valiente. Esa tarde, James se encerró en su patrulla con una libreta llena de contactos. Su primer llamado fue a María Santos, amiga de años y funcionaria del Departamento de Servicios de Salud. Le explicó todo: la enfermedad, la mudanza repentina, la pérdida de documentos, la medicación suspendida. María escuchó en silencio y luego dijo: «Suena como un caso clásico de alguien que cayó por las grietas del sistema, pero se puede arreglar. Tráela mañana a mi oficina. Podemos acelerar el proceso de reposición de papeles y conectarla con programas de ayuda médica». Después, llamó a la doctora Patricia Reeves, una trabajadora social que Helen había conocido en sus tiempos de enfermera. «Patricia, necesito que alguien con experiencia me ayude a entender cómo demostrar que esta familia está segura y rodeada de apoyo». Reeves no dudó. Lo más importante es mostrar estabilidad emocional, disposición de la madre a mejorar y presencia de adultos comprometidos. Si ustedes dos están actuando como guardianes temporales, eso ya es prueba sólida de red de apoyo. Mientras James movía cielo y tierra por teléfono, Lucy y Rachel leían cuentos en la habitación del hospital. Helen tejía en silencio en una esquina. Por momentos, el ambiente se llenaba de una tranquilidad nueva, una pausa en medio del caos. Lucy miró a su madre y le susurró: «Mamá, ¿ves? Todo va a salir bien. Solo tenemos que seguir siendo valientes». Rachel le acarició la mejilla. «Eres mi mayor orgullo, Lucy. No sé cómo tuve tanta suerte de tenerte como hija». Cuando James volvió a la habitación, tenía los ojos brillantes de entusiasmo. «Buenas noticias», anunció. «Tenemos cita con María mañana a las 10 y Patricia Reeves nos ayudará con la presentación ante Trabajo Social. Además, hablé con el hospital sobre el programa de ayuda financiera. Si conseguimos los papeles, cubren hasta el 90% del tratamiento». Rachel no pudo contener las lágrimas. Esta vez eran lágrimas de alivio. Lucy se lanzó a sus brazos. «Sabía que podíamos hacerlo». James la alzó en brazos, riendo. «Este equipo es imparable». La noche anterior a la reunión con Trabajo Social, nadie durmió profundamente. Rachel repasaba mentalmente todo lo que debía decir. Helen preparaba los documentos con esmero, subrayando fechas y nombres clave. James reorganizaba sus notas una y otra vez, y Lucy escribía un dibujo. En la hoja, 4 figuras de palitos tomados de la mano frente a una casa amarilla. Arriba, en letras grandes y torcidas, escribió: «Mi familia». La pegó en su cuaderno escolar. «Por si me preguntan cómo se ve mi familia», dijo con una sonrisa tranquila. Así, a las 9:45 de la mañana llegaron a la oficina de María Santos. Ella ya los esperaba con una carpeta lista. «Lucy, eres incluso más valiente en persona que en las historias que me contaron», dijo, agachándose a su altura. Lucy respondió con una frase que a María le quedó grabada para siempre: «Cuando alguien que amas está en peligro, no tienes que ser grande, solo tienes que no rendirte». Durante 2 horas, completaron formularios, firmaron papeles y María hizo varias llamadas para validar la inscripción urgente de Rachel en programas médicos y de vivienda temporaria. Al salir, Rachel sostenía en sus manos la primera confirmación tangible de que su tratamiento sería cubierto a partir de esa misma semana. «Es real», murmuró. «Es la primera vez que algo así funciona para mí». James le tocó el hombro. «No es magia, es que esta vez no estás sola». Lucy lo abrazó por la cintura. «Gracias, abuelo James». Él tragó en seco. Jamás pensó que esa palabra le haría temblar el corazón de ese modo. En el hospital, la doctora Martínez tenía más buenas noticias. «Tus análisis muestran una mejoría clara, Rachel. Si
Y todo sigue así. Podrías volver a casa mañana. Lucy saltó de alegría. ¿Mañana? ¿En serio? Pero antes de cantar victoria, aún quedaba la reunión más difícil, la de evaluación con trabajo social. A las 14:00 en punto, los cuatro estaban sentados en una pequeña sala de conferencias. Jennifer Walsh, la trabajadora asignada, era una mujer joven, de voz suave, pero mirada profesional. Estoy aquí para evaluar el entorno de Lucy mientras su madre se recupera. Lucy fue la primera en hablar. Yo estoy bien. Vivo con personas que me cuidan, me preparan comida rica, me leen cuentos y me preguntan cómo me siento. Pero más importante, mi mamá se está curando. Jennifer asintió. ¿Y qué te hace sentir segura, Lucy? La niña lo pensó unos segundos. Saber que no estoy sola, que hay gente que me quiere y que también quiere a mi mamá, y que cuando tenemos miedo, podemos decirlo. Nadie se burla. Luego fue el turno de Rachel. Explicó con honestidad su enfermedad, el desalojo, la pérdida de los documentos y cómo había intentado sostener todo sola hasta que ya no pudo más. No pidió lástima. Habló con la dignidad de quien ha hecho todo lo posible por resistir. James y Helen aportaron pruebas del cuidado que estaban brindando. Fotos, cartas, incluso una nota escrita por Lucy para su mamá en el hospital que decía: «Volvé pronto, no porque te necesito, sino porque te extraño». Jennifer tomó nota de todo. Señora Bennett, la documentación que entregaron esta mañana respalda todo lo que dice, y las referencias son muy sólidas. En mi evaluación, Lucy está emocionalmente estable, rodeada de apoyo, y su madre muestra voluntad activa de recuperación. En consecuencia, recomiendo que el caso se cierre con resultado positivo. Rachel no pudo contener un sollozo. Helen la abrazó. Lucy saltó de su asiento y abrazó primero a su mamá, luego a James. «Lo logramos», Jennifer Walsh sonrió. A veces, el trabajo más importante que hacemos no es intervenir, sino reconocer cuando una familia ya está haciendo todo bien. James estrechó su mano con respeto. «Gracias por ver más allá de los formularios». Afuera, el sol brillaba como si celebrara con ellos. Lucy tomó las manos de su madre y de James. «Ahora podemos volver a casa, pero no es la misma casa, ¿verdad? Es más, familia». Helen le acarició el cabello. «El hogar es donde están las personas que te cuidan, y ustedes se han ganado ese hogar». Esa noche, mientras comían juntos en la pequeña cocina del hospital, Helen hizo un brindis con jugo de manzana en vasos de plástico. Por las segundas oportunidades y por los corazones que no se rinden. Lucy levantó su vaso. Y por los policías que se convierten en abuelos. Y por las enfermeras que se convierten en hadas buenas. Rachel levantó los ojos al techo conmovida. Y por las niñas que nos enseñan a los adultos cómo tener esperanza. Todos chocaron sus vasos. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo miedo en la habitación, solo gratitud. La mañana siguiente trajo una mezcla de emoción y ansiedad. Lucy se despertó temprano y se puso su vestido favorito, uno azul con pequeñas flores, el mismo que su madre le había regalado por su cumpleaños. «Hoy volvemos a casa», decía una y otra vez, como si necesitara convencerse de que era real. Helen la ayudó a peinarse y a preparar una pequeña bolsa con dibujos y libros. «Siempre es bueno llevar cosas que te hacen sentir segura», le dijo. Lucy asintió. «Pero ahora, donde estén ustedes, yo ya me siento segura». Rachel firmó los papeles de alta médica con manos que aún temblaban un poco, mas esta vez no por miedo, sino por la emoción de regresar. La doctora Martínez la abrazó con fuerza. «Recuerda seguir el plan de medicación y no dudes en llamarme si necesitas algo. Tu caso nos recordó por qué hacemos esto». Rachel le apretó la mano. «Gracias por no rendirse con alguien como yo». La doctora sonrió. «Nunca más digas eso. Tú vales cada esfuerzo». Cuando llegaron a la casa en Maple Street, Lucy se quedó sin palabras.
El jardín estaba arreglado, las flores estaban frescas y la puerta había sido pintada de un color amarillo brillante. ¿Qué pasó aquí?, preguntó sin soltar la mano de su madre. James se encogió de hombros con una sonrisa. Tal vez algunos amigos quisieron darles la bienvenida. Helen guiñó un ojo. Tal vez tu abuelo James se pasó la noche con un rastrillo en la mano. Rachel cubrió su boca con ambas manos. No tenían que hacer todo esto. James se acercó. Queríamos, porque esta casa no es solo un lugar, es el símbolo de todo lo que han superado. Lucy corrió a su habitación y encontró nuevas sorpresas. Libros, crayones, una manta suave en su cama y su osito de peluche lavado y perfumado. «Parece magia», gritó desde el pasillo. Rachel miró a James con lágrimas. ¿Por qué hacen tanto por alguien que apenas conocen? James se sentó en el sofá, mirándola con sinceridad. Porque ya no son alguien que apenas conocemos. Son parte de nuestras vidas, porque cuando una niña corre 3 cuadras sola para salvar a su madre, el mundo debería detenerse y ayudarla. Rachel se sentó a su lado. Toda mi vida sentí que tenía que demostrar que podía sola, que si pedía ayuda era una falla. Pero ahora entiendo que la fuerza también está en aceptar una mano tendida. Lucy bajó corriendo las escaleras. «Mamá, ¿esta casa es la misma de antes?» Rachel la miró y respondió con dulzura. «Tiene las mismas paredes, pero ahora tiene algo que antes le faltaba: esperanza». Helen trajo té para todos y se sentaron en la sala como una familia. Lucy sacó su cuaderno y mostró el dibujo que había preparado. «Este es mi regalo para ustedes». 4 figuras frente a una casa amarilla, tomados de la mano, con un sol enorme arriba. Así se ve mi familia ahora. Durante la cena, Helen cocinó su famoso estofado de pollo y Lucy puso la mesa con esmero. Rachel le ayudaba mientras se acostumbraba a moverse con menos debilidad. Nunca pensé que compartir una comida pudiera sentirse tan importante, dijo en voz baja. James levantó la mirada. Las familias no nacen solo por sangre. A veces nacen en un momento de necesidad y florecen cuando hay amor suficiente. Después de cenar, Lucy se acurrucó en el sofá entre Rachel y Helen. «Mamá, ¿ya no vamos a tener miedo?» Rachel le acarició el cabello. «La vida sigue teniendo sus tormentas, mi amor. Pero ahora tenemos paraguas. Tenemos a quienes nos cuidan. Ya no estamos solas». James observó esa escena con una mezcla de ternura y asombro. Algo dentro de él, roto desde hacía años, empezaba a sanar sin que se diera cuenta. Cuando se despidieron esa noche, Lucy corrió hacia la puerta. «Esperen, tengo una pregunta». Todos se giraron. ¿Esto es para siempre?» James se arrodilló. «Lucy, mientras ustedes nos quieran cerca, mientras sigamos construyendo esto juntos, sí, es para siempre». Helen agregó. «Las familias no se miden en tiempo, sino en amor». Lucy sonrió y se lanzó a abrazarlos. «Entonces ya no tengo miedo, porque ahora sé que mi voz fue escuchada y cambió todo». Pasaron unas semanas y poco a poco la rutina volvió a sus vidas, aunque nada era igual. Rachel comenzó un tratamiento continuo supervisado por el hospital y su salud mejoraba día a día. Con la ayuda de María Santos pudieron regularizar su documentación y acceder a asistencia estatal permanente. Lucy regresó a la escuela y sus profesores notaron un cambio en ella. No solo era brillante, sino también más fuerte, más empática, como si hubiera envejecido en sabiduría en pocas semanas. La pequeña que una vez corrió asustada por la calle, ahora caminaba con paso firme. Una tarde, mientras Helen recogía la ropa del tendedero y James revisaba unos papeles en la sala, Lucy los llamó emocionada desde su cuarto. «Terminé mi dibujo más importante». Todos fueron a ver. Sobre un cartón blanco había pegado fotografías, dibujos y frases. En el centro, un título con letras de colores decía: «¿Cómo se construye una familia?». Alrededor, pequeños textos escritos por ella misma: «Ayudando cuando nadie más lo hace».
escuchando cuando alguien tiene miedo, quedándose cuando todos los demás se fueron. Rachel se quedó observando en silencio, con las manos temblorosas. ¿Cuándo aprendiste todo eso? Lucy sonrió. Desde que te vi pelear por mí incluso estando enferma. Desde que el abuelo James dejó de ser policía para ser mi héroe. Desde que la abuela Helen me dio calor sin pedírselo. James tragó saliva. ¿Sabes qué pienso yo, Lucy? Que hay adultos que viven toda una vida sin entender lo que tú ya entendiste con 7 años. Pero la calma no duraría mucho. Un martes por la tarde, una figura inesperada apareció en la puerta. Era David Miller, el padre biológico de Lucy. Vestía un traje caro y su rostro llevaba la arrogancia de quien cree que puede imponer su voluntad. Rachel se paralizó al verlo. ¿Qué haces aquí? David no perdió tiempo. Vine por mi hija. Tengo recursos, un hogar estable y puedo ofrecerle oportunidades que tú claramente no puedes. Lucy lo miró desde atrás de su madre, confundida. No lo recordaba. ¿Tú eres mi papá? David se agachó con una sonrisa forzada. Sí, Lucy, tu verdadero padre. Vamos a vivir en Atlanta. Tendrás una habitación enorme, una escuela privada y todo lo que desees. Pero Lucy retrocedió un paso. Yo no quiero irme. Esta es mi casa. Aquí están las personas que me cuidan. Rachel se puso delante de ella. David, no puedes simplemente aparecer y llevártela. Abandonaste esta familia hace 3 años. Él alzó una ceja. Tengo derechos legales. Lucy, sin entender los tecnicismos, pero sintiendo el peligro, susurró. Mamá, llama al abuelo James. Ahora. Rachel tomó el teléfono con manos temblorosas. David miró su reloj. Tienen 1 hora para empacar. No me iré sin mi hija. Lucy se sentó en las escaleras, aferrada a su osito. ¿Por qué vuelve justo ahora? Rachel se agachó frente a ella. Porque a veces, cuando las cosas buenas empiezan a pasar, otras personas aparecen para intentar romperlas. Pero no vamos a dejar que eso pase, ¿sí? James llegó en menos de 10 minutos, con las luces de la patrulla aún encendidas. Al ver a David en el porche y a Lucy temblando dentro de casa, supo que no era solo una discusión familiar, era una batalla por el alma de una niña. Señor Miller, dijo con voz firme pero tranquila, soy el oficial Holloway. Me gustaría asegurarme de que todos aquí entienden sus derechos. David bufó. Esto no es un crimen, es un asunto de custodia. James asintió. Exactamente. Y la custodia de Lucy está regulada por una tutela temporal aprobada por el Estado hace 3 semanas. David vaciló. Eso no importa, soy el padre. James sacó su teléfono y mostró el documento. En Georgia, la ausencia de contacto por 3 años puede ser considerada abandono. Usted no puede tomar ninguna acción sin una orden judicial. Lucy se asomó desde la puerta. ¿Nos va a separar? James se giró hacia ella. No, Lucy. Estoy aquí. Llevarte sin que antes escuchemos tu voz. David recibió una llamada. Era su abogado. Tras discutir brevemente, colgó con un gesto seco. Esto no ha terminado. Cuando David se marchó, Rachel se dejó caer en los escalones del porche. Helen salió y la abrazó sin decir nada. Lucy fue corriendo a los brazos de James. Sabía que vendrías. Siempre vienes. James la alzó y le dio un beso en la frente. Y siempre vendré. Rachel alzó la mirada. ¿Y si vuelve con abogados? James se sentó a su lado. Entonces, lucharemos. No estás sola, y Lucy tampoco. La niña los miró a ambos. Luego a Helen, que les ofrecía una manta. ¿Ven? Eso es una familia. Personas que se quedan cuando más lo necesitas. 2 semanas después, un sábado por la mañana, Helen llegó a la casa de Rachel con un sobre en la mano y una sonrisa que no podía disimular. Lucy corrió a abrir la puerta, como siempre hacía, y notó de inmediato que algo especial estaba a punto de suceder. Helen, tienes cara de tener un secreto. Oh, feliz, dijo con los ojos brillando. Helen se agachó para quedar a su altura.
Es el mejor tipo de secreto, mi amor, pero primero necesito hablar con tu mamá. Rachel salió de la cocina secándose las manos con un paño. Buenos días, Helen. ¿Todo bien? Helen asintió. Todo está más que bien. Está a punto de ponerse perfecto. Le entregó el sobre y Rachel lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento oficial y una tarjeta hecha a mano. Lucy lo reconoció al instante. Era el formulario de adopción afectiva que habían completado semanas atrás. Helen tomó aire. Lucy, si tú y tu mamá están de acuerdo, James y yo quisiéramos convertirnos oficialmente en tus abuelos. Por ley, por amor, para siempre. Lucy se quedó muda por unos segundos. Luego dio un salto y abrazó a Helen con todas sus fuerzas. ¡Sí! ¡Sí quiero! Siempre quise tener abuelos de verdad. Rachel se cubrió la boca con las manos, luchando por contener las lágrimas. Helen, ¿estás segura? Esto es un compromiso enorme. En ese momento apareció James en el umbral. No es un compromiso, Rachel. Es un regalo. Ustedes nos devolvieron algo que creíamos perdido. La familia. Lucy los abrazó a todos. Entonces, ¿ahora tengo una familia completa? Helen le acarició el cabello. Más que completa, mi amor. Tienes una familia que te eligió, que se quedó, que luchó contigo. Rachel firmó los papeles con lágrimas cayendo sobre la mesa. Gracias por vernos, por no soltarnos, por construir con nosotros. Algo que nunca pensamos posible. James selló el momento con una frase que Lucy atesoraría por siempre. Esto no es un final feliz, es un principio hermoso. Desde ese día, Lucy pasó a llamarse Lucy Bennett Holloway. En la escuela, su maestra la felicitó por el cambio. Y cuando le preguntaron qué significaba ese nuevo apellido, ella respondió: significa que nunca más voy a sentirme sola, que tengo abuelos que me cuidan y una mamá que nunca se rinde. Rachel, por su parte, encontró un nuevo propósito. Fue contratada como defensora de pacientes en el hospital, ayudando a otras madres a navegar los mismos laberintos que casi la derrumbaron. Una tarde, mientras organizaban fotos para su nuevo álbum familiar, Lucy propuso una idea. Quiero hacer una presentación en la escuela sobre cómo pedir ayuda, para que otros niños no tengan miedo como yo tuve. Rachel y James se miraron emocionados. ¿Estás segura?, preguntó él. Mucho. Quiero contar mi historia, para que otros niños también encuentren su voz. Así fue como, semanas después, Lucy se paró frente a toda su clase y dijo: un día, mi mamá se enfermó y yo corrí a buscar ayuda, porque a veces ser valiente no es no tener miedo, es pedir ayuda aunque tengas miedo. La directora de la escuela la abrazó al final. Lucy, has enseñado más en 10 minutos que muchos adultos en toda una vida. Helen lloró en silencio desde la primera fila. James, con el pecho inflado de orgullo, no dejó de mirarla ni un segundo. Rachel sostuvo la mano de su hija con fuerza. Estás transformando el mundo, mi amor, un paso a la vez. Lucy respondió sin titubear. Así como ustedes me ayudaron a transformar el mío. Esa noche, durante la cena familiar, Lucy levantó su vaso de jugo con solemnidad. Quiero brindar por los días que dan miedo, porque gracias a ellos descubrimos a quien podemos llamar familia. Rachel sonrió con ternura. Y por las niñas que nos recuerdan cómo ser valientes. Helen agregó: y por los corazones cuando alguien golpea a su puerta. James finalizó: y por las familias que no se heredan, sino que se construyen día a día con amor. Mientras recogían la mesa, Lucy entregó un dibujo más. Esta vez, el papel estaba lleno de nuevos rostros. Su maestra, la doctora Martínez, María Santos. Todos ellos también fueron parte, porque ayudaron cuando más lo necesitábamos. En la parte inferior del dibujo, escribió con cuidado: una familia es quien aparece cuando más los necesitas, y se queda cuando todos los demás se van. Rachel lo leyó en voz alta y luego abrazó a su hija con toda la fuerza de su corazón.
Mi valiente niña, nos salvaste a todos. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en la que Lucy corrió desesperada por ayuda. Hoy, su vida estaba llena de luz, aunque el recuerdo de los días oscuros nunca se había ido del todo. Rachel, completamente recuperada, había transformado su dolor en propósito. Trabajaba todos los días para asegurarse de que otras madres no se sintieran invisibles ante el sistema. Helen organizaba talleres comunitarios sobre salud familiar y James, aunque seguía siendo oficial, se había convertido en mentor para niños en situación de vulnerabilidad. Pero era Lucy quien, con su voz pequeña y su sabiduría enorme, había unido todo. En su escuela fue elegida para representar a la clase en la presentación del condado sobre héroes de la comunidad. Cuando le preguntaron si quería hablar de un policía, un médico o un bombero, ella respondió: voy a hablar de todos ellos, porque los héroes no siempre llevan capas, a veces llevan osos de peluche, o un uniforme arrugado, o un delantal con manchas de sopa. Ese día, frente a cientos de personas, Lucy contó su historia, desde la carrera hasta el auto patrulla, hasta el hogar que había renacido con flores y promesas. Me llamo Lucy Bennett Holloway, dijo con voz firme, y un día, cuando más lo necesitaba, usé mi voz, no para gritar, sino para pedir ayuda, y esa decisión cambió fue inmediata. La Rachel lloraba en silencio. James se secaba los ojos sin vergüenza. Helen tenía las manos juntas sobre el pecho, como si abrazara un recuerdo sagrado. Lucy bajó del escenario con la frente alta. Había contado su verdad, y con eso había liberado no solo a su niña interior, sino a muchas otras. Esa noche, al llegar a casa, James notó algo en la puerta. Un cartel hecho por Lucy que decía: «Feliz aniversario de familia». Habían pasado exactamente 12 meses desde aquel primer encuentro. Todo estaba decorado con globos, flores del jardín y una mesa servida con los platos favoritos de cada uno. Rachel lo recibió en la puerta. «Bienvenido a la celebración que cambió nuestras vidas». Helen, desde la cocina, agitaba una cuchara de madera como si fuera un cetro. Lucy los esperaba con un álbum en las manos. «Este es nuestro libro», explicó, «nuestra historia, desde el día más aterrador hasta el día más feliz». Página tras página, el álbum mostraba fotografías, recortes, dibujos, frases, el primer desayuno en casa de Helen, el alta médica de Rachel, el documento de adopción, la presentación en la escuela y al final, un dibujo nuevo, una casa con ventanas abiertas, corazones saliendo por el techo y la palabra «gracias» escrita en todos los rincones. James pasó la mano por la página. «Nunca imaginé que todo empezaría con un simple café en la patrulla». Después de la cena, Lucy pidió hacer un brindis. «Quiero levantar mi vaso por todos los niños que tienen miedo de hablar, porque su voz puede salvar a alguien, a veces incluso a ellos mismos». Rachel asintió con emoción. «Y por los adultos que escuchan esas voces, aunque sean bajitas, porque escuchar también puede salvar». Helen agregó: «Y por las familias que se encuentran en los lugares más inesperados». James levantó su vaso por último. «Y por esta niña que nos enseñó a todos que la esperanza cabe en las manos más pequeñas». Lucy se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, la noche era igual tranquila que aquella primera noche, pero dentro de ella todo era distinto. Se volvió hacia los suyos. ¿Saben qué es lo mejor de esta historia? Todos la miraron en silencio. Que aún no termina. Que cada día que nos despertamos juntos, la seguimos escribiendo. Rachel la abrazó. «Y mientras estemos juntos, no hay final que temer». Helen y James se acercaron. «Porque ahora sabemos», dijo Helen, «que una familia no siempre nace. A veces se elige». Y así, en una casa de paredes azules y puertas amarillas, una niña
una madre, un oficial y una enfermera vivieron la historia más poderosa, la del amor que aparece cuando más se necesita. Un año después, nadie era el mismo, pero todos eran mejores, porque un día alguien fue lo suficientemente valiente para pedir ayuda, y los demás lo suficientemente humanos para escuchar, y así, sin pretensiones, sin promesas vacías, construyeron algo que ni el tiempo ni el miedo podrían derrumbar jamás. Una familia.